Imagínese una guerra que no comienza por el petróleo o el oro, sino por un cerdo. Pequeñas rocas, desiertos vacíos e incluso una sola cama de hotel. Esta noche recorreremos las disputas fronterizas más insignificantes de la historia del mundo. Los países envían soldados, diplomáticos y buques de guerra a tierras que en realidad nadie quiere. Un pescador borracho se convierte en príncipe y un granjero se muda a Francia. Una línea de medición equivocada y su dormitorio terminará en Suiza. Otro error y a tu ciudad estadounidense solo se podrá llegar a través de Canadá. Estos mapas no fueron dibujados por genios, fueron parcheados por accidente. Entonces, ¿cómo ocurrió todo este caos? ¿Y quién es realmente dueño de qué? Guerra de cerdos. Un cerdo baleado casi inicia una guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Un enfrentamiento en una isla por un cerdo muerto casi se intensifica. En la isla de San Juan, cerca de la isla de Vancouver, los ánimos se caldearon rápidamente. Un granjero estadounidense, Lyman Cutler, mató a tiros a un cerdo de propiedad británica. El cerdo pertenecía al empleado irlandés de la Compañía de la Bahía de Hudson. Cutler se quejó de que el animal seguía comiéndose sus patatas sin piedad. Poco después, los soldados estadounidenses, bajo el mando de George Pickett, desembarcaron para proteger a los colonos. Los buques de guerra británicos llegaron a la costa con sus cañones apuntando a la isla. Durante semanas, ambos bandos se miraron fijamente en los campamentos, esperando órdenes. Al final, las cabezas más frías negociaron y solo murió el cerdo. Guerra del whisky. Canadá y Dinamarca comercian alcohol por la isla Hans. Durante décadas, Canadá y Dinamarca libraron la guerra más amistosa imaginable. Su campo de batalla era la pequeña isla Hans, en las aguas del Ártico. En lugar de balas, políticos y soldados plantaron banderas y botellas. Las tripulaciones danesas dejaron aguardiente y los canadienses respondieron con whisky y billetes. En cada visita, una bandera bajaba y otra subía. Las fotos de noticias mostraron a funcionarios sonrientes intercambiando bebidas en la roca azotada por el viento. Detrás de las bromas, ambos países presentaron serios trámites fronterizos en el Ártico. Al final, acordaron dividir la isla, una línea por la mitad. Se convirtió en una rara disputa territorial que se resolvió principalmente con alcohol y selfies. La guerra del perro callejero. Grecia y Bulgaria se enfrentan por un cachorro. Un solo perro fugitivo arrastró una vez a Grecia y Bulgaria hacia la guerra. A mediados de la década de 1920, las tensiones persistían a lo largo de su frontera compartida. Cerca de Petrich, un soldado griego, supuestamente, persiguió a su perro hasta Bulgaria. Los guardias búlgaros abrieron fuego, matando al soldado y conmocionando a Atenas. Grecia respondió enviando tropas a través de la línea hacia Petrich. Los aldeanos observaron aterrorizados cómo dos ejércitos de los Balcanes se preparaban para otro enfrentamiento. En lugar de estallar, la crisis aterrizó ante la Sociedad de Naciones. Los diplomáticos internacionales ordenaron a Grecia retirarse y pagar una compensación rápidamente. El pobre perro desapareció de los informes, pero la guerra nunca comenzó. Conch Republic. Key West declara su independencia tras un bloqueo fronterizo. Una vez, Key West respondió a un atasco de tráfico separándose teatralmente. A principios de la década de 1980, la patrulla fronteriza de Estados Unidos estableció puestos de control en el norte. Los automóviles que se dirigían a Florida continental fueron detenidos como si estuvieran cruzando fronteras. El alcalde local, Dennis Wardlow, argumentó que el bloqueo trataba a los residentes de Los Cayos como extranjeros. Las empresas turísticas se quejaron en voz alta mientras los turistas se daban la vuelta en la fila. Entonces Wardlow organizó una ceremonia de independencia simulada y creó la República de la Concha. Declararon simbólicamente la guerra a Estados Unidos y luego se rindieron inmediatamente.
Después de rendirse, solicitaron ayuda extranjera, aprovechando la maniobra para ganar publicidad. Se eliminó el bloqueo y Country Republic todavía vende pasaportes. El ejército suizo invade accidentalmente Liechtenstein y luego se disculpa tomando unas copas. Liechtenstein ha sido técnicamente invadido y nadie se dio cuenta inmediatamente. En una noche de entrenamiento con niebla, los soldados suizos cruzaron accidentalmente una frontera no marcada. La unidad se había desviado varios kilómetros de su curso durante los ejercicios de navegación. Según se informa, se dieron cuenta del error solo después de comprobar sus coordenadas GPS. No había guardias de Liechtenstein esperando, solo bosques oscuros y montañas. Suiza informó a Vaduz, se disculpó cortésmente y prometió mapas más precisos la próxima vez. Los funcionarios de Liechtenstein bromearon diciendo que ni siquiera habían movilizado a nadie. No se dispararon tiros, y nadie canceló siquiera las reservas para cenar. El episodio se convirtió en un chiste recurrente sobre la invasión más educada de Europa. Un agricultor mueve una piedra y silenciosamente cruza la frontera franco-belga. Un agricultor francés modificó casualmente el tamaño de su país sin darse cuenta inmediatamente. Cerca del pueblo de Bussigny-sur-Roc golpeaba constantemente una piedra pesada. La roca se encontraba torpemente colocada en el camino habitual de su tractor, entre los campos. Molesto, simplemente lo arrastró más adentro de su propia tierra. Esa piedra, lamentablemente, era un marcador del siglo XIX de la frontera belga. Meses después, los aficionados a la historia local que caminaban por la zona notaron algo extraño. En sus mapas, Bélgica de repente parecía un poco más pequeña que antes. Funcionarios de ambos países lo visitaron, se rieron y le pidieron que lo reposicionara. El granjero evitó la cárcel y las fronteras de Europa volvieron a abrirse silenciosamente. El dramático enfrentamiento entre España y Marruecos por la pequeña isla del Perejil. En Tudiastú, una roca desnuda cerca de Gibraltar pareció enorme durante un breve periodo. La isla de Perejil, llamada Leila por Marruecos, se encuentra a metros de África. Los primeros en desembarcar fueron los gendarmes marroquíes, que izaron una bandera y montaron pequeñas tiendas de campaña. España respondió enviando fuerzas especiales desde Ceuta para expulsarlos. Los helicópteros sobrevolaban, los comandos avanzaban y las cámaras capturaban todo lo que ocurría en las costas cercanas. Por un momento, pareció que un acantilado mediterráneo podría desatar un conflicto. Entre bastidores, diplomáticos de Washington y europeos llamaron urgentemente a ambas capitales. Las tropas españolas se retiraron tras un acuerdo, dejando la roca nuevamente deshabitada. Hoy en día, la isla Perejil es principalmente escenario de olas, gaviotas y ocasionales discursos políticos. Los pueblos se intercambian como fichas de póker en los intercambios de enclaves entre India y Bangladesh. Hasta hace poco, algunos habitantes de las aldeas de la India y Bangladesh eran prácticamente apátridas. Enclaves dispersos de antiguos tratados de Cooch Behar salpicaban la frontera como confeti. Un agricultor bangladesí podría vivir en Bangladesh, dentro de la India, dentro de Bangladesh, nuevamente. La policía, las escuelas y las ambulancias a menudo no tenían una jurisdicción clara allí. La gente llevaba consigo múltiples juegos de documentos, pero carecía de servicios básicos y de derecho de voto. Después de largas negociaciones, Delhi y Dhaka finalmente acordaron un intercambio. Miles de residentes eligieron la ciudadanía que querían y luego se mudaron en consecuencia. Algunos incluso celebraron el Día de la Independencia 2 veces y luego eligieron una sola bandera para siempre. Los enclaves desaparecieron de los mapas, pero no de la memoria de los aldeanos. Las casas de Barle cambiar la puerta de entrada cambia de país. En la ciudad holandesa de Barle, las fronteras cruzan las salas de estar. El área se divide entre Barle-Nassau en Países Bajos y Barle-Hertog, Bélgica.
Los tratados de los duques medievales crearon enclaves locos unos dentro de otros. Las cruces blancas en el pavimento muestran exactamente dónde serpentea la frontera. Algunas casas tienen literalmente una cocina belga y un dormitorio holandés. Las historias locales bromean con que alguna vez los negocios cambiaron de sede para reclamar mejores impuestos. En los cafés los números de mesa están marcados por país, para que puedas cambiar de nacionalidad. La policía de ambos lados coopera estrechamente porque perseguir a los sospechosos se vuelve complicado. Parle convirtió su pesadilla cartográfica en un sueño de venta de mapas turísticos. Biblioteca donde un paso te lleva a través de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En una pequeña biblioteca, cruzar la frontera significa cambiar los patrones de las alfombras. La Biblioteca Pública y Casa de la Ópera de Haskell se encuentra a caballo entre Vermont y Quebec. Su puerta de entrada se encuentra en Derby Line, Vermont, mirando hacia Estados Unidos. La mayor parte de la sala de lectura se encuentra técnicamente en Stansted, Quebec, al otro lado de la línea. En una época, los usuarios cruzaban una franja negra para pedir prestados libros. Aún así, pocos edificios hacen que las relaciones internacionales parezcan tan literalmente cercanas. Islas de Omere. Un pueblo ruso puede literalmente ver el mañana. En el estrecho de Bering, dos islas viven en días diferentes. Diomeri Grande pertenece a Rusia, Diomeri Pequeño pertenece a Alaska. A solo unos kilómetros de distancia, están separados por la línea internacional de cambio de fecha. Esto significa que la isla de Rusia está casi un día completo por delante en su calendario. Los habitantes de los pueblos estadounidenses de Little Diomede pueden mirar literalmente la costa del mañana. Durante la Guerra Fría, esta pequeña brecha simbolizaba la división este-oeste. Las familias indígenas alguna vez se movieron libremente a través del hielo entre ambas comunidades. Las restricciones posteriores, las patrullas y la política convirtieron esa corta caminata en ciencia ficción. Entonces, aquí, la frase "el tiempo es una frontera" se vuelve casi literal. Ni Egipto ni Sudán quieren reclamar realmente el Triángulo del Desierto. En los mapas entre Egipto y Sudán hay un triángulo solitario que parece no deseado. Los cartógrafos llaman a esta zona del desierto Bir Tawil. Dos definiciones diferentes de fronteras coloniales dejaron a ambos países reivindicando líneas opuestas. Si Egipto insiste en un solo mapa, perderá al vecino de Bir Tawil. Si Sudán insiste en lo otro, cederá otro territorio. Así que ambos simplemente abogan por las líneas que maximizan la tierra útil. Ninguno de los dos quiere el triángulo interior estéril, por lo que nadie lo reclama oficialmente. De vez en cuando, los aventureros declaran allí micronaciones, plantando banderas en la arena. Los gobiernos los ignoran en silencio, y el triángulo vuelve a un silencio abrasador. Francia y España comparten una pequeña isla durante solo 6 meses cada uno. A lo largo del río Bidasoa, una pequeña isla cambia de nacionalidad 2 veces al año. En inglés se le llama Isla del Faisán y localmente Isla de los Faisanes. Hace siglos, negociadores franceses y españoles se reunieron allí para firmar tratados. Un famoso acuerdo organizó el matrimonio real de Luis XIV. Para mantener el equilibrio, crearon un condominio, un acuerdo de soberanía compartida. Hoy en día, España administra la isla durante 6 meses, luego Francia toma el control. No hay residentes permanentes, solo equipos de mantenimiento y ceremonias ocasionales. Los guardias visitan el lugar en barco, controlan todo y, silenciosamente, intercambian la responsabilidad simbólica. Pocas disputas fronterizas terminan con un recordatorio en el calendario en lugar de discusiones. Point Roberts, ciudad playera estadounidense a la que solo se llega a través de Canadá. Hay una parte del estado de Washington
que parece extrañamente distante. Point Roberts se encuentra debajo de Vancouver, cortado por la línea paralela 49. Cuando Estados Unidos y Gran Bretaña fijaron esa latitud, ignoraron las penínsulas. Como resultado, a esta pequeña comunidad costera solo se podía llegar a través de Canadá. Los residentes conducen hacia el norte, hacia Columbia Británica, antes de regresar nuevamente a Estados Unidos. En épocas de tensión, las restricciones fronterizas convirtieron la compra de alimentos en un rompecabezas logístico. Los niños de Point Roberts a veces asisten a la escuela en una zona que se encuentra parcialmente al otro lado de una frontera internacional. Los lugareños bromean diciendo que viven en territorio estadounidense con informes meteorológicos canadienses. Todo esto es el resultado de dibujar una línea recta a lo largo de una costa complicada. Ángulo noroeste, trozo de Minnesota abandonado sobre un lago canadiense. Otra sorpresa cartográfica dejó a Minnesota con un extraño choque con Canadá. El ángulo noroeste sobresale torpemente sobre el lago de los bosques. Los cartógrafos que utilizaban antiguas cartas británicas calcularon mal las cabeceras de los ríos al trazar las fronteras. Siempre se veía todos juntos así, hallado San Pedro el Embajador y en Pedros de la Causa. Ese error dejó una porción de territorio estadounidense aislada por territorio canadiense. La mayoría de los visitantes llegan conduciendo a través de Manitoba y luego cruzando hacia el sur. La comunidad depende de albergues de pesca, cabañas y residentes que trabajan duro durante todo el año. En invierno, los caminos congelados a orillas del lago hacen que el viaje sea un poco más fácil, aunque aún así resulta extraño. La gente bromea diciendo que es el único país de 4 esquinas al que le faltan 3 esquinas. Una vez más, unos cuantos trazos de pluma convirtieron la geografía en comedia burocrática. Kentucky Bend, un pequeño circuito de Kentucky accesible solo desde Tennessee. Kentucky posee una porción de tierra que muchos habitantes de Kentucky nunca visitan fácilmente. Kentucky Bend es un circuito de tierras de cultivo dentro de un meandro del río Mississippi. El río se curvó dramáticamente, dejando esta zona conectada únicamente por Tennessee, Acceso of People Tennessee, I-want HTARE. En los mapas todavía aparece como una pequeña lágrima de Kentucky. Los residentes votan en las elecciones de Kentucky, pero conducen a la ciudad por las carreteras de Tennessee. Eran nacionales, continuando por las carreteras de Tennessee. Históricamente, los barcos de vapor y los transbordadores hicieron que el aislamiento pareciera un poco menos extremo. Los censistas antes tenían dificultades para contar las familias dispersas a lo largo de las riberas de los ríos. Hoy en día, lo que hay son sobre todo campos tranquilos, diques y un cartel peculiar. Todo porque el río serpenteaba después de que los topógrafos ya habían trazado límites rectos. Carter Lake, un pueblo de Iowa, quedó varado accidentalmente en el lado de Nebraska. El lago Carter demuestra que a veces los ríos pueden moverse más rápido que el papeleo legal. Originalmente, el río Missouri se curvaba dejando el lago Carter firmemente del lado de Iowa. Una gran inundación del siglo XIX abrió repentinamente un nuevo canal más recto río abajo. El antiguo lecho del río se convirtió en un meandro, dejando a la comunidad varada al lado de Omaha. Nebraska estaba en 3 lados, pero los mapas todavía lo etiquetaban como Iowa. Los 2 estados discutieron en el tribunal antes de que los jueces confirmaran el límite original. De esta manera, los residentes pagan los impuestos de Iowa mientras viven prácticamente dentro de la expansión metropolitana de Omaha. La policía, las escuelas y las empresas se coordinan a lo largo de los cauces antiguos y nuevos del río. Una inundación y una ciudad entera se convirtió en tema de conversación geográfica. Jolivia, pueblo español que quedó misteriosamente rodeado por completo por Francia. Yelivia parece francesa en el mapa, pero obstinadamente sigue siendo territorio español. En el Tratado de los Pirineos del siglo XVII, Francia ganó aldeas cercanas. Sin embargo, Jolivia fue clasificada oficialmente como una ciudad
no como una aldea. Los abogados discutieron la redacción y Jevia siguió siendo parte de España. Hoy conducirás a través de la campiña francesa antes de llegar a este enclave catalán. Las señales de tráfico cambian de idioma y las farmacias de repente utilizan la normativa española. Durante años, un corredor vial neutral unió Yolivia con el resto. Los funcionarios de aduanas tuvieron que decidir qué reglas se aplicaban en cada lado. Todo este lío porque una palabra de un tratado parecía menor. Busingen, un pueblo alemán en Suiza que utiliza francos suizos. Busingen am Hochheim parece alemán en el papel, pero suizo en la vida cotidiana. Usche Dai. Este pueblo se encuentra completamente rodeado por territorio suizo a lo largo del Rin. Históricamente, los complicados acuerdos feudales la dejaron vinculada a Alemania después de la Confederación. Para los residentes, eso significaba cruzar las fronteras aduaneras cada vez que visitaban pueblos vecinos. Finalmente, Busingen se unió al área aduanera suiza, aunque siguió siendo políticamente alemana. La gente utiliza francos suizos, ve la televisión suiza y confía en el correo suizo. Sin embargo, votan en las elecciones alemanas y siguen la ley federal alemana. Allí los clubes de fútbol incluso compiten en el sistema de liga suizo por conveniencia. Auch click su platform des Blogs Subson. Un pueblo, dos sistemas, todo gracias a antiguas negociaciones diplomáticas. Campione di Italia, enclave de casino italiano rodeado completamente por Suiza. Campione División. Italia parece Suiza hasta que ves las banderas italianas. Esta ciudad, a orillas del lago de Lugano, pertenece a Italia, no a Suiza. Históricamente, permaneció en Milán mientras las áreas circundantes se unieron a los cantones suizos. Durante décadas, su enorme casino atrajo a jugadores de toda la región. Los residentes utilizaban a diario francos suizos, números de teléfonos suizos y matrículas de automóviles suizas. Mientras tanto, los documentos legales y los pasaportes decían que eran ciudadanos plenamente italianos. Entonces, ocupando al Tise y al Chopar. Para cruzar a la Italia continental, había que conducir alrededor del lago atravesando territorio suizo. Los cambios económicos y los problemas con los casinos obligaron recientemente a Roma a repensar el acuerdo. Pero Campione todavía se siente como una pequeña porción de Italia en el extranjero. Jungholz, un pueblo austriaco que toca su tierra natal en un único punto de montaña. Jungholz es un pueblo austriaco que prácticamente flota en territorio alemán. En el mapa se conecta con el Tirol por una sola cumbre. Los primeros acuerdos de tierras vincularon esta zona a Austria, mientras que los vecinos se unieron a Baviera. Para la vida cotidiana, los habitantes de los pueblos viajan a través de Alemania para llegar a la más amplia Austria. Como ocurrió con otros enclaves, los acuerdos aduaneros y postales suavizaron la situación incómoda. Los niños asisten a la escuela siguiendo el programa de estudios austriaco, aunque muchos amigos viven técnicamente en el extranjero. Las pistas de esquí cruzan la línea fronteriza sin que los esquiadores noten realmente ninguna diferencia. El turismo de invierno reúne a alemanes y austríacos en la misma ladera nevada. Todo porque un agrimensor histórico una vez siguió una cresta en lugar de un valle. Mada en Omán y Nawa en Emiratos Árabes Unidos. Enclaves dentro de enclaves al estilo de las muñecas rusas. En el Golfo, los cartógrafos encontraron una auténtica muñeca de fronteras. Mado es un territorio omaní completamente rodeado por los Emiratos Árabes Unidos. Dentro de Mada, el pueblo de Nawa vuelve a pertenecer a los Emiratos. El rompecabezas se remonta a las lealtades tribales cuando los gobernantes elegían diferentes protectores. Al rompecabezas se remonta a las lealtades tribales cuando los gobernantes elegían diferentes protectores. Algunas comunidades prometieron lealtad a Mascate, mientras que sus vecinos se pusieron del lado de Sharjah. Cuando se cristalizaron las fronteras modernas,
Los funcionarios respetaron esas decisiones y crearon enclaves anidados. Los conductores que circulan por carreteras de montaña pueden cruzar la línea internacional varias veces con rapidez. Los aldeanos se centran principalmente en los pozos, las granjas y los lazos familiares, no en los mapas. Aún así, Mada y Nahua siguen siendo los ejemplos favoritos en todas las aulas de geografía. Guerra de Toledo, Michigan y Ohio movilizan ejércitos por tierras agrícolas pantanosas. En el siglo XIX, Michigan y Ohio casi se pelearon por el barro. Ambos reclamaron la Franja de Toledo, una zona pantanosa cerca del oeste del lago Erie. Las antiguas líneas de reconocimiento entraban en conflicto, lo que proporcionó a cada lado argumentos legales y mapas. Los gobernadores de Columbus y Detroit levantaron milicias y emitieron proclamaciones encendidas. Las escaramuzas implicaron en su mayoría arrestos de topógrafos y algunas peleas menores. Un sheriff resultó herido con un cuchillo, convirtiéndose en la única víctima del conflicto. Finalmente, el Congreso intervino y negoció un acuerdo entre los estados. Ohio conservó Toledo, mientras que Michigan recibió la mayor parte de la actual Península Superior. La llamada guerra terminó con el orgullo herido y nuevas matrículas. Guerra de Aroostook. Los leñadores ayudaron a desencadenar una crisis fronteriza entre Estados Unidos y Canadá. Más al este, los equipos madereros de Maine provocaron en una ocasión otro enfrentamiento fronterizo. El valle del río Aroostook fue reclamado tanto por Maine como por Nuevo Brunswick. La madera era valiosa y las empresas madereras rivales talaban árboles en zonas en disputa. Grupos armados de cada lado comenzaron a arrestar a los leñadores del otro. Los periódicos de ambos lados publicaron titulares dramáticos sobre agresiones extranjeras en las cercanías. El general estadounidense Winfield Scott viajó al norte para calmar a los nerviosos políticos de Maine. Los negociadores británicos y funcionarios de Washington trabajaron silenciosamente entre gritos y arrestos. Finalmente, el Tratado Webster-Ashburton fijó la línea a través del bosque. La llamada Guerra de Aroostook terminó sin campo de batalla, solo con tocones. Gran Bretaña e Irlanda discutieron seriamente una vez sobre el farallón marino de Bar Rockall. Rockall es básicamente una roca solitaria, pero inspiró importantes memorandos gubernamentales y este paseo de Sambao. Este pequeño afloramiento atlántico se encuentra muy al noroeste de Irlanda y Escocia. A mediados del siglo XX, la Marina Real desembarcó y lo reclamó. Anclaron una placa, plantaron una bandera y zarparon nuevamente. Más tarde, surgieron preguntas sobre si Rockall generó zonas exclusivas de pesca y perforación. Irlanda argumentó que la reclamación británica ignoraba las aguas tradicionales irlandesas circundantes. Los debates se produjeron en Dublín y Londres, aunque allí no vivía nadie. Los científicos que visitaron el lugar se preocuparon principalmente por las olas, el guano y los delicados hábitats de las aves marinas. Al final, algunos países renunciaron a sus reclamaciones, pero Rockall sigue apareciendo en el ámbito diplomático. Sealand, una familia reivindica un fuerte oxidado en el Mar del Norte como país independiente. Sealand es posiblemente el reino de las salas de estar en alta mar más famoso del mundo. Comenzó en Ruff's Tower, un fuerte marítimo de la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1960, Roy Bates ocupó la plataforma abandonada frente a Inglaterra. Lo declaró Principado de Sealand y nombró a los miembros de su familia como miembros de la realeza. Las autoridades británicas, en su mayoría, hicieron como que no les gustaba nada, pero en ocasiones pusieron a prueba su jurisdicción en los tribunales. En un momento dado, empresarios rivales supuestamente intentaron un minigolpe con mercenarios. Se dice que el hijo de Bates recuperó el fuerte, lo que hace la historia aún más extraña. Desde entonces, Sealand ha vendido títulos y se ha comercializado como una micronación. Legalmente sigue siendo una zona gris,
pero la familia todavía se aferra a ella. Valdonia Exterior. Un pescador se declaró príncipe de una roca desnuda. Outer Valdonia nació cuando un pescador compró una isla inútil. Compró la isla Outer Baltusket frente a Nueva Escocia para su afición. Junto con sus amigos, en tono de broma, redactó una constitución y proclamó la independencia de Valdonia Exterior. Supuestamente los ciudadanos debían ser hombres, valientes y amantes de la pesca. El acto incluso provocó respuestas irónicas de escritores soviéticos que criticaban al capitalismo. Los periódicos lo trataron como una tontería encantadora, y no como una verdadera crisis diplomática. Al final, la propiedad de Arundel terminó y el supuesto principado se desvaneció silenciosamente. Outer Valdonia sigue siendo una historia favorita sobre el humor de las micronaciones en las rocas.